Apéndice A. Haciendo las paces con mi edad y discapacidad. Nancy Baldwin Carter. Debería haberme dado cuenta cuando una amiga me preguntó hace poco si los coches existían cuando yo era una niña. Me reí a esa pregunta. Bueno, sabía que ya parecía más mayor. Si me miraba en el espejo, pues el reflejo que se veía no era esa persona tan joven, adolescente, con ingenuidad en la mirada. Sin embargo, nunca me había considerado que pues estaba envejeciendo. He aprendido que como me veo es una consecuencia de cómo me siento. Eso es lo más importante. En mi corazón me siento joven, vital y llena de vida. Mi cuerpo sabía, poco a poco, según el síndrome postpolio, empezaba a emerger en mis músculos y aumentar la debilidad, que la edad tenía que pasar su factura. Esto era un golpe que yo no me había esperado. Bueno, a veces pienso que la vida es una lucha en sí. Cada persona tiene la suya. Pero creo que en mi caso, pues es especial, puesto que hace unos años me rompí la cadera. Estaba un poco estresada y, bueno, los músculos me tardaron en soldar, los huesos me tardaron en soldar y no me podía sentar en la misma posición ni siquiera durante un poco tiempo. Más de 3 meses después, todavía estaba en cama, sin poder apoyarme en esa cadera. Una situación que se empeora si tenemos en cuenta que yo tengo polio en ambos brazos, en lo cual no podía andar, así que seguía en la cama. Estaba preparada, había estado en situaciones similares muchas veces y había descubierto algunas cosas sobre mí misma. Sé cómo puedo hacer uso del tiempo y ocupar mi mente, así que me decidí a producir un libro de cocina. Con mi ordenador a mi lado empecé a escribir. Quería un libro de recuerdos sobre mi familia, amigos y las cosas que hacíamos juntos cuando recogíamos frutas y las cocinábamos, nos reíamos juntos y comíamos. Además, disfrutábamos esos ratos de comida. Cada receta que atesoraba la ponía en cada página, así como de los lugares que a mí me gustaban. Bueno, qué manera más buena de recuperarme mientras tenía que esperar. Aceptarme me ayudaba a enfocarme. Un doctor de la polio me enseñó sobre aceptar hace muchos años. Le conocí en 1984 cuando volví a Warm Springs para un diagnóstico del síndrome postpolio. Habían pasado 35 años desde mi estancia inicial en ese hospital y mi doctor se había retirado. Ya no estaba allí y en su lugar había una mujer la cual me estaba intentando explicar que yo tenía síndrome postpolio y que me pusiese un aparato nuevo. No le hice ni caso. 5 años después, mis músculos, con el sobreuso y la sobrecarga de la parte de arriba, se dieron por vencidos. Ya no me podía apoyar en mis brazos y no tenía control sobre mi cuerpo, ni siquiera sobre los músculos del cuello. Estaba muy asustada. La sombra de la desesperanza cayó sobre mí. No sabía qué hacer, no había doctores de polio que supieran nada donde yo vivía, y los ortopedistas y los neurólogos que me veían me decían que no se podía hacer nada, que esto era así y punto. Me sentía abandonada, sin nadie que pudiera hacer nada por mí. Entonces me acordé de mi antiguo doctor en el hospital de Warm Springs. La llamé por teléfono llorando y le expliqué mi situación. Puesto que ya se había retirado, pues no lo sabía. Me habló durante mucho tiempo y finalmente me dijo: acéptalo, Nancy. De repente, un peso se cayó de mi cuerpo miserable. Estaba en paz. Fue un momento poderoso para mí, una lección que espero no olvidar. Todo lo que tengo que hacer es estar dispuesta a aceptar mis circunstancias, permanecer serena y feliz. La mente controla el cuerpo. Fue el mejor trato de ese día. Mi mente todavía funciona, incluso si el resto no lo hacía. Ahora, con estas malfuncionalidades del cuerpo, que a veces ocurren demasiado,
trato de aumentar mi actitud y mi compromiso para aceptarlo. Esto nunca ha sido fácil, pero siempre es la solución. Apenas parpadeé cuando, en el curso de la terapia, después de que mi cadera me estaba empezando a permitir andar otra vez, de que mis músculos del pie y de la pierna, según empezaban a trabajar, no los podía mover. Así que tenía que llevar aparatos en las piernas, aparatos, en la parte más fuerte de mi cuerpo, que eran las piernas. Nunca me lo hubiera imaginado, pero lo tenía que hacer. Tenía mi libro de cocina y además todavía me faltaban un montón de páginas que escribir. Un montón de diversión y de técnicas que utilizaba por mi mente para ser feliz mientras me recuperaba. A decir verdad, he estado y he pasado muchos años en la cama, por una situación o por otra. Intento no decir que no va a volver a ocurrir, porque me doy cuenta de que no tiene sentido pensarlo, porque va a volver a pasar. Hoy sé que es lo mejor para mí, sabiendo que las cosas van a ir cambiando día a día, que según me muevo alrededor de la casa con mis músculos y con los aparatos, debo ser cuidadosa, porque no es como lo hacía antes. Y cuando me acuesto en la cama a descansar, si tengo debilidad, descanso y disfruto y descanso mucho. De manera corta, digamos que mi habitación sigue trabajando mientras yo descanso. El ordenador está al lado de mis pies, o sea, que me ayuda siempre que lo necesito. Además, el teclado y el ratón no tienen cables. Además, tengo el cargador y lo que necesito al lado de la almohada. Por otro lado, la televisión está cerca, la tengo puesta en la pared y las gafas las tengo justo en la mesita de noche para ver la tele si así lo quiero. El teléfono, con el que tengo un pinganillo para escuchar y para coger llamadas, no necesito cogerlo. Si lo necesito, lo tengo también al lado. Además, mi familia me ha ayudado a tener un trípode al lado de la cama que me han ajustado con una mesa que se mueve. Así, si tiro de la mesa, viene hacia mí y si no, lo vuelvo a guardar. No tiene patas, sino que está enganchado a un brazo. Mis hombros descansan en bloques de esponja, lo que me ayuda a mantener mis brazos en una posición correcta sin que se me disloquen los hombros, puesto que como tengo polio en ellos, tienden a hacerlo. Para mí, esta posición en mi cama y en mi habitación es ideal. No tengo estrés en mis músculos y no necesito moverme alrededor para estar en paz, buscando la paz que necesito. Poco después de que me seguí recuperando de la cadera, mi doctor en la ortopedia me echaron un vistazo. El doctor me dijo que los huesos no estaban bien del todo y que por lo tanto me tenía que tomar unas pastillas, que no se podían disolver y que eran rígidas. Claro, yo con mi problema de la polio por la parte de arriba del cuerpo no puedo tragar cosas que no sean líquidas. Entonces le expliqué al doctor que eso era imposible, que yo no me podía tragar una pastilla si no estaba líquida, puesto que no puedo tragar bien y que no podía aguantar la garganta, que me podía ahogar. Y el doctor me dijo, pues tú sabrás lo que haces, pero te la tienes que tomar. Antes de que me haya vuelto más mayor y sabia, esto en el pasado me hubiese puesto en una situación muy tensa. Hoy sé que el doctor no va a buscar una solución para mí en el sentido para que me tome esa medicina. De hecho, es que no puedo tomar ninguna medicina que esté dura, ni puedo masticar, ni tragar adecuadamente. Tengo muchos problemas en el cuello y a veces cuando he tomado pastillas que no he debido, me han dado incluso ataques. Mi trabajo no es buscar una manera milagrosa para hacer que las cosas imposibles pasen. Mi trabajo es reconocer lo posible, hacer lo mejor que puedo y dejar ir el resto. A veces simplemente digo, esto no lo puedo hacer. Ojalá hubiera sabido cuando vino el momento en el que tenía que usar un ventilador. ¿Cuál es el problema? Tuve un test en los pulmones y sabía que tenía limitaciones. No obstante,
Yo quería seguir haciendo cosas y seguir soplando y probando mi capacidad pulmonar. Según llegué a casa un día, no podía ni respirar. Pasé la noche entera tratando de poder respirar un poco porque tenía los músculos sobrecargados y sobreusados, y al día siguiente, según me levanté, pensé, no sé si iba a poder volver a tragar en la vida o a hablar otra vez. Mis músculos se habían visto afectados. Esto continuó durante muchos días y lo podía haber prevenido. Todo lo que tenía que haber hecho era, voy a parar, no voy a hacer esto, pero no lo hice. Ahora sé que ahí está mi poder. Soy la responsable de mi salud. Otros no pueden saber lo que pide mi cuerpo y no debería esperar que los otros lo sepan. Yo necesito leer y preguntar para encontrar respuestas que yo necesito. Y una vez que las tenga, hacerlo lo mejor que puedo. Sobre todo, no merece la pena que me siente pensativa, permitiendo que los pensamientos negativos vengan hacia mí, o que alguien me diga que debo hacer un tipo de ejercicio o tomar un tipo de actitud sin que conozcan realmente la situación del síndrome postpolio. Ahora estoy menos intimidada por la situación de la polio que tengo de lo que una vez estuve. Ahora puedo hablar de ello con toda tranquilidad. Y no me importa si coopero o no coopero, o si no hago caso o si hago caso, o si un doctor me dice que tengo que hacer un cierto ejercicio y yo no lo hago. Yo sé que si me va a hacer daño, no lo hago. Sin embargo, nada me frustra más que cuando confronto una persona o un especialista y me dice que debo hacer algo o no lo debo hacer porque me ve con el cuerpo con una discapacidad, pero en realidad no saben que ya tengo mucha experiencia en eso y cómo me van las cosas. Debo de confiar en mi instinto, especialmente puesto que mi independencia depende de esa fina línea. Si no está bien para mí, no lo hago. Inicialmente es difícil admitir que hay cosas que ya no puedo hacer. Eso es parte del problema. Quizá quiera cocinar o ir al jardín a sentarme a algunas horas o salir y sentarme al teatro. Pero recuerdo que debo querer lo que tengo, no tener lo que quiero, como alguien me dijo hace muchos años. Según pasan los años y mi cuerpo tiene más debilidad, es inevitable pasar por esto. Cada vez reconozco más y más que hay cosas que no puedo hacer. Al principio hacía lo que quería, me movía, digamos, normal para mí, como el resto de la gente. Nunca había querido llevar nada y si lo había llevado en mi cuello, en mi cuerpo, en mis brazos, lo entendía como normal cuando iba al colegio. Y muchas de las cosas que llevaba ahora ya no las llevaba. La última cosa que quería era llevar un aparato nuevo o volverme a poner algo que ya no necesitaba. Y además no quería usar silla de ruedas. Así que como no quería llevar un aparato nuevo, cogí y me compré una silla, algo manual para empujar, que claro, no la podía usar. Era algo miserable. Finalmente afronté la realidad. No voy a poder volver a ser esa persona joven, esa persona que se iba a andar 3 kilómetros cada día, la que se subía y bajaba del coche como quería para comprar al mercado con bolsas, el que cogía y se iba a ver un amigo de repente, o que de repente hacía un viaje para ir a comer fuera. Quizás nunca lo fui, no estoy segura. De lo que estoy segura es que desde el momento en el que me senté en mi silla de ruedas, que no era manual, sino que tenía un mando automático, al que yo llamo el mando mágico, eso era lo que necesitaba y lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Desde mi cabezonería no había límites, tanto como para usar el aparato como para usar la silla de ruedas automáticas. Pero desde que lo he aceptado, soy libre. Me puedo mover, puedo volar arriba y abajo y hacer cosas que de otra manera no podría, como ir a la tienda o ir al supermercado, llevar bolsas y lo demás. Me encanta. Y cuando el tiempo llega y tengo que admitir alguna vez, porque incluso con esto no puedo hacer cosas, digo, no lo puedo hacer. Bueno, pues lo afronto. Hoy estoy haciendo esto y hoy es lo que tengo. Este cuerpo mío es lo más seguramente y seguro. Según pasan los años, me voy haciendo más frágil.
cada vez tengo más posibilidades de caerme aquí y allí. Recientemente, cuando me despierto por la noche y me estiro para que se me muevan un poco las costillas, a veces me cruje la espalda y tengo un montón de espasmos que me duran un montón de horas. Ha sido una carga muy fuerte para esos músculos y mi cuerpo, cuando eso ocurre, me dice que he tenido mucho trabajo. A veces ocurre después de 2 semanas. Una de estas veces, un par de meses antes de que de estos dolores empezaban, estaba moviéndome en las habitaciones de mi casa de una manera increíble, de una para arriba, para abajo, hasta que una costilla me crujió y la pierna, a partir del día siguiente cuando me levanté, ya no quería doblar. Estuve 2 días en la cama. En otra ocasión, mi mano derecha no se quería mover, o en otra ocasión se me desencajó un hombro. En otra ocasión, la mandíbula me dolía mucho y no se quería colocar en su sitio. Si miro atrás, es impresionante. Y así una vez, una cosa y otra. De alguna manera, cogí, metafóricamente, hilo y aguja y lo uní todo. O eso parece. No importa cuántas piezas de mí cayesen o cuánto a menudo. La solución era siempre la misma. Espera. Sé paciente. Las cosas se mejorarán. Felizmente, cada periodo de inactividad me hacía más productiva. Un libro para enseñar, otro sobre experiencias educacionales, un libro de poesía, un libro con dibujos sobre mi marido, otro libro con dibujos hechos en ordenador, una colección de recuerdos de otros supervivientes con la polio. Así es la manera en la que yo espero. Cuando tuve polio me enseñaron que tendría que hacer las cosas que funcionasen para mí. Quizás el mundo no esté preparado para tus limitaciones, me decían. Cuando pienso en lo que esto significaba, era que yo tenía que ser la solución a mis problemas. Así que hoy por hoy yo no puedo cerrar cremalleras porque no me funcionan bien los músculos de los brazos. Así que me las ingenio para no tenerlas o os las pongo en las partes muy bajas. Así que no tengo problemas a la hora de vestirme en ese sentido, aunque mi ropa no es igual que la mayoría de la gente, ni me he visto igual que la mayoría de la gente. Yo no puedo ponerme cremalleras por detrás ni por arriba del cuello, pero por lo menos me puedo vestir. No me puedo, por ejemplo, tampoco tocar la parte de arriba de la cabeza, así que no me puedo peinar. ¿Qué hago? Me rapo. Tengo la cabeza rapada. Dice, así que no me tengo que peinar ni tengo que pasar por eso. A nadie le importa. Puesto que antes podía tragar, pero poco a poco he dejado de poder tragar, un doctor me dijo, no te preocupes, si quieres te clavamos un tubo y por ahí te damos la comida y ya verás cómo así vives para siempre. Me estaba preocupando. Una vez vi en la televisión que una persona tuvo un accidente terrible y que le dejó las 2 mandíbulas cosidas, no podía abrir la boca. Entonces esta persona que tuvo el accidente empezó a describir como una batidora que hacía todo líquido, incluso la pizza, se la podía beber a través de una pajita. Ahora yo tengo una, es como una Vitamix y con eso puedo licuar todo lo que sea y hacerlo líquido, desde un desayuno de cereales hasta un filete. Para mí esta es una máquina maravillosa que me permite comer la misma comida que hace todo el mundo y así no me tengo que clavar el tubo que me decía el médico. Otra cosa es, yo no puedo tener la cabeza recta y tragar al mismo tiempo. Entonces tengo un descansero de cabeza que lo tengo puesto donde como. Entonces cuando trago o quiero comer, descanso la cabeza contra el descansero. Entonces se me relajan los músculos del cuello y ya es cuando me meto la cosa en la boca y trago. Ya no me puedo sentar recta en una silla o en un coche sin cojines, puesto que no dejan que mi cuerpo esté confortable. A veces un cambio necesario es fácil cuando se refiere a comer, así que modifico las recetas según las comidas que puedo o no puedo tragar. A veces la tarea es más compleja. Rediseñar la máscara que tengo en la nariz
para que sea lo suficientemente poco pesada para que mis músculos del cuello puedan tolerar el peso. Lo que sea que tengo que hacer es lo que hago. El objetivo es crear serenidad en mi vida. Hay una relación amor-odio que tengo y es con mi ventilador de respirar. Es la última gran concesión con la que me permito luchar. Mi duelo final sobre el concepto rendición. Al final he aceptado la realidad de que lo necesito. Odio su diseño frío, feo y siempre al lado de mi cama. Pero me encanta saber que estoy tranquila porque voy a poder respirar durante la noche. ¿Cómo podría haberme permitido pensar que no lo iba a necesitar? Según pasa el tiempo, mi relación con el resto del mundo va cambiando. En cuanto a amigos que van y vienen, algunos que no quieren venir conmigo porque hay muchas que no puedo hacer, otros prefieren tener contacto de vez en cuando y también pues tengo amigos nuevos. Ahora disfruto de amigos energéticos que son felices, que vienen a mi casa de visitas o que vamos a dar un paseo andando para ver lo que han hecho. Si han construido algo nuevo o un mercado nuevo. Está claro que siempre puedo llamar por teléfono a la gente y hablar con ellos, pero en mi caso me gusta hablar con la gente y ver cómo sonríen de vez en cuando y pues trato de hacer planes para que esto ocurra. ¿A qué me refiero con caras sonrientes? ¿Reírse? ¿A pasarlo bien? Debo de ser seria. Lo que quiero decir es que no veo el punto en estar triste o pensar en pensamientos negativos. Eso no resuelve nada. El humor y un corazón relajado es la respuesta que hace navegar cualquier situación. Situaciones son las que soy capaz de hacer bromas, no me parecen ya nunca más temibles. Esa es la paz de dejar ir. Ese es el poder de la sonrisa. En mi caso, además, cuento con mi marido, que me cuida, me da cariño, se ríe conmigo y siempre que lo necesito está ahí y me ayuda. Y el que siempre me lleva al hospital. O cuando me da de comer, cuando me dan ataques de debilidad y no puedo mover los brazos. El que me baña, me ayuda a poner las cosas alrededor de la habitación, me lleva a que tome el sol. Bueno, muchas más cosas. Mi marido y me quiere por lo que soy. Está claro que ya no soy la chica joven con la que se casó, pero bueno, eso no parece importar. Me ve en el interior. No es que simplemente me cuide el nivel del dolor, sino que cuida el entorno en el que vivo y lo hace con cariño, dulzura y compasión genuina. ¿Quién sería yo sin esta presencia? A veces me lo pregunto. Estoy segura de que no sería igual. Es una persona especial para mí. Parece que no hay una manera adecuada para describir lo que quiero describir. No sé cómo hacerlo, pero según envejezco y paso por el peaje del síndrome postpolio, voy aprendiendo. Hablo de mí contra el destino, de ver las maneras de triunfar sobre las dificultades. Estos son solo algunos detalles y en muchos casos son triviales de todas las cosas que me ocurran. Meros hechos, no de la manera en la que me siento. Mi vida es mucho más simple que eso. Me levanto por la mañana, hago lo que puedo, afronto el día y si todavía estoy aquí para el tiempo de ir a dormir, pues es que ha sido un buen día. Estoy feliz. Hay un aspecto espiritual para todo esto que no entiendo del todo. Me doy cuenta ahora, como nunca lo había hecho, de que las cosas no pasan como yo siempre he querido. Significablemente, esto es una cosa buena. No tengo una visión particular de Dios y no puedo empezar a predecir las ramificaciones de mi voluntad. No puedo ver lo que hay más allá y definitivamente no sé lo que es mejor. Como resultado, trato de dejar ir mi cabezonería y meramente dejar que las cosas pasen a lo largo del día. De muchas maneras, esto es un alivio, no tener la carga de mis caprichos en mi vida. Me refiero, estoy abierta a muchas posibilidades de tumbarme y mirar lo que el futuro tiene previsto. Bien es cierto, no puedo mentir. A veces no puedo parar de luchar y ocasionalmente siento miedo o vuelvo a ser cabezona.
Hay días cuando la oscuridad me abraza y me siento muy pesada por mi discapacidad. Durante algunos momentos me siento muy triste. Entonces recuerdo la esperanza y todo esto que estoy diciendo. Si puedo ir a lo largo del día, me digo a mí misma, mañana el dolor no va a estar ahí. Podría pasar, lo digo, y puede pasar. Y muchas veces así pasa. No está en mis manos y no está bajo mi control. No obstante, quizás sea una sorpresa y quizá eso me hace ser quien soy. Quizás sea la llave esa. Sí, estoy bien hoy. Nancy Baldwin Carter es la fundadora y antigua directora del Instituto de Nebraska para la Asociación de los Supervivientes de la Polio. La pequeña niña dentro de mí. Alice Lorenzen. El sol de Florida está cuidando mi cuerpo. Abro mis ojos y veo palmeras, cafés y gente morena hablando despreocupadamente alrededor de la piscina. Estoy en un resort y la vida es maravillosa. La gente se está apuntando para un torneo de voleibol. Mujeres ancianas con arrugas están jugando a las cartas a la sombra. Nadie aquí tiene un cuerpo perfecto. La mayoría de la gente tiene talla XXL, S o otras letras que raramente se ven en las tiendas de moda. Bastantes aquí están discapacitados. Puedes ver gente con amputaciones, supervivientes de infartos, mucha gente con cicatrices y otros con polio. Mi impresión es que esta multitud está bastante relajada en lo que se refiere a cuerpos irregulares. Quizás sea esta la razón por la que vengo aquí. Veo una persona que tiene el tipo de polio que yo tengo. Su brazo izquierdo solo es piel y hueso, sin músculo, como el mío. ¿Por qué no vas y hablas con él?, me dice mi marido. Si hablas con todo el mundo. No sé por qué no voy a hablar con él. Quizá deba ser como los doctores, que él me recuerda a algunos años que yo quiero olvidar. Cuando entro en la oficina del doctor estoy tensa. Una pequeña provocación, real o imaginada, es suficiente para hacerme enfadar. Siento que él o ella piensa que mi problema es menor y que unos tranquilizantes o pastillas calmantes pues van a hacer que se me cure y yo ya me quedo callado. No le digo que para yo venir al médico me tiene que doler mucho durante mucho tiempo y que aún así no me gusta venir y aún así vengo. Una pregunta ordinaria de un doctor me puede hacer llorar y no soy capaz de parar de llorar, incluso aunque haya estado así con el cuerpo durante más de 50 años. La punción lumbar fue uno de otros eventos. 4 enfermeros estaban intentando agarrarme para que me quedase quieta. El doctor estaba diciendo tacos, mientras me clavaba la aguja intentando ajustar el punto donde tenía que pinchar, pero no era capaz. Chillé y chillé, de verdad pensaba que me iba a morir. Otra memoria que sigue persiguiéndome es cuando una enfermera me dijo al oído, pon la cabeza recta, por el amor de Dios, pero yo no podía. Se me caía la cabeza al lado de mi hombro y no podía hacer nada. Intentaba vanamente levantarla, asustada, pero no podía. Ella había querido ayudarme a sentarme en la cama después de que yo había estado tumbada durante muchos meses. Y ahora ella estaba pasándolo mal, tratando de aguantar ambos, mi cuerpo y mi cabeza, mientras ella estaba gritando pidiendo ayuda. Al mismo tiempo, su pelo rojo se me metía en los ojos. Era muy pequeña cuando todo esto pasó, pero ese terrible miedo de niña pequeña sigue dentro de mí. Y ella sigue temblando cuando el doctor me dice que me siente, aunque me lo diga en una voz calmada y profesional. No necesitas ser un psicólogo para saber que un evento traumático va desapareciendo de manera progresiva, de manera diferente en cada persona. Si sigo el concepto de uso-dependencia según el desarrollo cerebral, esto implica que experiencias repetidas durante la infancia influyen las partes de tu cerebro de manera diferente. Los investigadores dicen que las personas asocian funciones. Esto significa que simplemente al recordar un pequeño detalle sobre algo supersensitivo, pasa a que las neuronas más profundas empiezan a conectarse entre ellas hasta llegar a los eventos traumáticos
lo que puede resultar en una respuesta estresante. Taquicardia, sudor, ansiedad, etc. Esto puede pasar incluso cuando no lo sabes conscientemente o no te das cuenta de qué está pasando. Entonces empiezas a tener miedo, te sientes solo y empiezas a recordar la memoria que inició todo. En mi caso, que tengo mucha ansiedad y miedo, simplemente el olor a café en una oficina médica o el ver una bata blanca me da mucha ansiedad y no puedo controlar mi cuerpo. Ayuda a entender qué está pasando y el saber que es una reacción normal, no es estar loco. Desde que recibo ayuda profesional, las memorias traumáticas no vienen a mí cada día, pero cuando estoy en una consulta médica es inevitable. Cuando las emociones toman el poder, la única opción que viene a mi mente es irme tan rápido como puedo. Después de que dejo la consulta del doctor, tengo problemas al recordar lo que él me ha dicho. Y sé que por otro lado él está feliz de que yo me haya ido. Y a mí, al fin y al cabo, me da igual. Cuando estoy en el hospital, trato de recordar memorias felices, divertidas, los conductores de ambulancia que me daban paseos mientras fumaban simplemente por pasárnoslo bien, los que estaban vigilando el material del hospital que me dejaban jugar con los esqueletos. Estas personas eran las únicas quienes me explicaban las cosas como yo creo que eran y me hicieron entender que podría sobrevivir. Intento recordar cómo cuidaba a las ratas y a las cobayas que había en una pequeña casita blanca en el hospital. Los llamaban animales para test y yo pensaba que era porque el hospital le estaba probando a ver cómo de bien se podían portar. Trabajo muy duro en mi mente para pensar sobre todo esto, pero todo lo que siento es pena, dolor y miedo a la muerte. Para mí el hospital es como un teatro, en el que todo está perfectamente orquestado y yo tengo las peores partes, los peores trabajos y eso hace que además estropee el show completo. Los pacientes tienen que ser agradecidos y tienen que obedecer lo que dice el doctor y ponen su destino en lo que dicen los doctores y confían totalmente en sus manos. Aquella vez, en 1952, incluso aunque solo tenía 8 años, de alguna manera supe que era un error y que lo estaban haciendo mal según estaban atando mi cuerpo, de tal manera que no podía mover ni mi espalda ni mi brazo. Y de hecho fue un error. Por otra parte, los doctores tampoco me corrigieron cuando pensé que mi padre y mi madre se habían muerto. Ahora es todavía difícil entender por qué ellos no lo hicieron. Imagino que eso me hizo que me quedase más quieta, porque paré de llamarlos y de llorar durante todo el día. Las enfermeras además me quitaron mi osito de peluche, mi único confort. Después de 3 meses de llantos y temblores con pena inmóvil en la cama, finalmente me pude mover un poco. Pero todavía tenía el brazo izquierdo atado y además tenía una astilla. La parte baja del brazo estaba apuntando hacia arriba, con mi mano fría y azul. Mi brazo murió con esa astilla. ¿Por qué debería estar agradecida y complacerles? No creo en los doctores ni en los médicos. Los hospitales y los doctores continúan haciendo errores y he aprendido a esconder mi parálisis. Según tengo puesto mi pijama, nadie puede ver que yo tengo polio. Esto, no obstante, lleva a situaciones complicadas. En mi vida diaria, estas situaciones son embarazosas. En el hospital pueden ser peligrosas. ¿Por qué debería una mujer joven con su marido en el hospital tener una ayuda especial en la sala de maternidad? Después de que rompí aguas, estuve tumbada durante 3 días y 3 noches, tratando de empujar con mi cuerpo débil y mis músculos sin fuerza, mientras los doctores balbuceaban sobre parto natural. La mayoría de los hospitales y de personas que he conocido no saben nada o apenas nada sobre polio. Aún así, cuando me han ofrecido que ayude para investigar o que me hagan pruebas o hay estudiantes nuevos en la sala para aprender, les digo que no. Y ellos me dicen, como si me estuviese portando mal,
Es importante para futuras generaciones de doctores ganar experiencia. Y yo les digo que no. ¿O debería justificar que cuando era más joven me obligaban a estar enfrente de 50 o 60 médicos mientras estaba de pie desnuda y me estaban estudiando y analizando y tomando datos? ¿O les debería también explicar cómo me hacían también ponerme desnuda y andar sin poder cubrirme porque no se me movía el brazo izquierdo y trataba de moverme vergonzosamente cubriéndome lo mejor que podía? ¿O les debería decir todas las bromas que hicieron de mí doctores y profesores cuando los estudiantes se reían por cómo yo era y contaban bromas un año y otro año y otro año? Vergüenza, humillación, rabia, odio. No les explico por qué digo que no y no les digo que me voy a disculpar. Ahora tengo que estar en un hospital y demando que mi marido esté siempre conmigo. Es la única manera en la que lo puedo aguantar. En más de una ocasión, él ha evitado que coja un taxi tratando de escaparme hacia mi casa. Algunas veces me pregunto si es culpa mía. ¿Ha sido mi naturaleza divergente la creadora de todos estos problemas innecesarios? Si es así, pues debe ser así. Temo con toda profundidad a los hospitales. Siento que toda mi madurez ganada debido a mi experiencia de ser adulta se cae y me deja como una niña pequeña solo con mi piel desprotegida para volverme una vez más lo que una vez fui. Una cosa con la que ellos pueden jugar, un paciente a la que le dan pastillas sin saber ni entender qué es lo que está pasando, alguien a quien le apagan las luces cuando tiene miedo, a alguien que puede mandar callar y atar cuando está asustada. Durante mi primer año de polio me ponían un aparato de hierro que estaba frío contra mi piel desnuda. Luego me metían en agua caliente que me quemaba mucho mi suave y tierna piel. Todo el tiempo les pedía que por favor me dejasen ir, chillando, suplicando que parasen, según el agua subía hasta el nivel de mi cara. Me asusta mucho pensar en esto, en esta sensación de impotencia y de rabia. Hace unos años, según salía de una operación, sentía cómo me empezaba a doler el hombro izquierdo. Me dolió durante muchas semanas. ¿Qué habían hecho a mi brazo paralizado que me dolía más que antes? Y encima yo no podía hacer nada para pararlo. Me asusta pensar lo que unas personas sin habilidades me pueden hacer, y peor todavía cuando me tumban boca abajo en la cama. Y encima no puedo hacer nada, primero porque tengo el brazo débil y segundo porque estoy confusa y en pánico. Cuando me siento sin ningún poder, empieza la ansiedad y me empieza a traer un instinto de malestar cuando estoy en la cama. El olor, los sonidos y personas que no conozco diciéndome que tengo que hacer esto o lo otro, mientras sonríen y me dicen que no hay nada de lo que preocuparse. Entonces empiezo a llorar desatadamente y algún doctor empieza a decirme calmadamente que estoy siendo tonta. Entonces me empieza a venir el sentimiento de tristeza y pena de mi infancia. Tengo miedo de que va a llegar un día en el que todos mis días van a ser una pesadilla continua hasta que yo muera. ¿Puedo traerle una bebida?, me dice el camarero mientras me sonríe. La gente está jugando al voleibol, saltando y riendo en la piscina. Pero mis pensamientos saltan de uno en otro, cada vez más oscuros, cada pocos segundos. ¿Por qué debería saludar a esta persona que tiene la misma polio que yo? ¿Por qué debería despertar todos estos miedos y memorias de dolor aquí que no necesito en este lugar? No me digas que haga eso. No me pasa nada, estoy bien. Sonrío a la camarera y le digo, tráigame un cóctel helado de margarita, por favor. Alex Lorentzen vive en Bergen, Noruega. Este escrito fue realizado en colaboración a su marido, Gustav Lorentzen, que es autor de la novela Philoduk o Ragdoll o Muñeca de trapo, basada en su infancia de ella. Memorias de la polio de la clase de 1952. Joyce Ann Tepley. Mi hermano y yo tuvimos polio en 1952,
una de las primeras epidemias de verano en los Estados Unidos. Tenía 9 años y él era un bebé. Yo tenía 9 años y él era un bebé. El virus le dejó a él con muy poco uso en su brazo derecho. En mi caso, mi espalda y mis piernas fueron paralizadas. Aquella primera noche oscura de aislamiento en el pabellón del hospital todavía me persigue. Me sentía como que tenía fiebre y escalofríos en mi columna vertebral y estaba demasiado asustada para llorar. Todavía podía escuchar a los otros niños llorando justo antes de que, muerta de cansancio, me fui a dormir. La siguiente mañana no podía ni siquiera levantar la cabeza de la almohada. Mi vida parecía muy diferente de lo que había sido solo algunos días antes, cuando estaba montada en mi bicicleta alrededor de donde vivía. Si recuerdo, antes de 1951, antes de la polio, mi vida parecía ideal. Me sentía sana y querida, me lo pasaba bien y tenía una nueva experiencia yendo a la escuela. Además, mi cuerpo estaba normal. Era inocente. Tomando la oportunidad de que ese año había un campamento de verano en Nueva York, mis padres decidieron que podíamos ir. Nadie sabía que íbamos a ser rehenes del poliovirus. Estoy segura de que mis padres estaban preocupados por esto, igual que los padres de otros muchos niños, pero también sabían lo importante que era para mí ir a mi primer campamento de verano. Así que después de ello especulamos mucho de si posiblemente yo habría contraído el poliovirus aquel día y lo había traído a casa y se lo pegué a mi hermano. Nunca olvidaré ese día que cambió mi vida en julio. En algún momento, temprano en la tarde, me empecé a sentir mal y me dolía el estómago con fiebre, como si estuviera teniendo la gripe o un resfriado normal. Mi madre llamó a la doctora Cassidy, nuestra doctora familiar, y cuando llegamos al hospital yo ya estaba muy débil. Ella me llevó y le dijo a mis padres que me llevasen al hospital de la ciudad. Inmediatamente. Nadie se atrevía a mencionar la palabra temida, polio. Según yo me subía en el coche. La siguiente cosa que recuerdo es que estaba tumbada en la cama mientras una niñera trataba de clavarme una aguja en la espalda. Estaba muy asustada, pero la niñera era muy sensible y sus palabras de ánimo ayudaron a que me sintiese más calmada mientras me clavaban la aguja en la espalda. Hasta este punto, esta era la peor cosa que me había pasado en la vida. No me había dado cuenta todavía de lo que estaba por venir. Después de que el doctor hubiera acabado con su test, dejó que mis padres me vieran. Mi mamá y mi papá estaban muy preocupados cuando ellos me dijeron que tenía que estar en el hospital durante una temporada. Yo esto no me lo esperaba. Y había oído historias de otros niños que habían tenido la polio, pero sinceramente no había prestado atención a ello, puesto que la mayoría de mis amigos estaban sanos, como yo. Pasaron algunos días antes de que mis padres pudieran verme otra vez. Estar en un sitio que no era familiar me daba miedo y apenas podía moverme. Además, tampoco sabía que mis padres habían traído a mi hermano al hospital unos pocos días después de mí. Yo estaba en la unidad de cuidados intensivos siendo observada de polio. Mi hermano tenía 8 meses solo y tenía sus manos llenas de polio. Mis brazos parecían no estar afectados por la parálisis. Todavía podía moverlos y después de que mi fiebre se paró, me empecé a sentir un poco mejor. Sin embargo, en esas primeras semanas todavía no me podía sentar recta o mover mis piernas, sin importar lo duro que lo intentase. A mis padres les dijeron que yo no iba a poder volver a andar nunca más, aunque ellos no me lo dijeron. Y ellos seguían animándome a intentarlo, aguantando la esperanza de que yo mejoraría. Aún recuerdo cómo triunfante me sentí después de unas semanas cuando por fin pude levantar mi cabeza de la almohada. Era como chulear de que por fin podía hacer algo, como si estuviese bailando en la escuela. Solo que para ellos, para mis padres, posiblemente esto fue más conmovedor. Poco después de esto, me podía sentar en una silla durante cortos periodos de tiempo. Me cansaba mucho y me ayudaba a pensar de que era afortunada, puesto que veía mucha gente en el pabellón
mucho peor que yo, que todavía estaban en el hospital conmigo y que muchos de ellos tenían un respirador artificial en el pecho que posiblemente iban a tener durante toda su vida. Teníamos riña de estar en casa y echaba de menos a mis viejos amigos. Después de un par de semanas me pasaron a una casa de rehabilitación para niños llamada Hospital Arcoíris, que estaba a 1 hora conduciendo desde casa. Todavía me pregunto cómo mis padres no se volvieron locos durante aquellos meses de pesadilla. Durante los años he recibido mucho reconocimiento por lo que he sido capaz de hacer en mi vida, a pesar de mi discapacidad. Pero los héroes que no fueron vistos aquí fueron mis padres. Si hubiera sido más joven, quizá me hubiera sentido más abandonada, pero puesto que estaba en esa edad donde los amigos son mucho más importantes que la familia, me ajusté bien a vivir en un grupo con mis compañeros en la Casa Arcoíris. Definitivamente tenía muchas ganas de visitar a mis padres durante el fin de semana. Algunas veces traían a mi abuela y me daban sorpresas como que me traían pollo frito. En otras ocasiones me levantaban de la cama de hierro donde yo dormía y nos íbamos a hacer picnic. Tengo muy pocas fotos de esos 8 meses que pasé en la Casa Arcoíris. Una de ellas es de mí, tumbada en la cama y levantada por los hombros, mostrando cómo me habían hecho una prueba de sangre cuando enseñaba el dedo donde me habían pinchado. Había una radio justo a mi derecha y mis padres muchas veces tomaban fotos según íbamos creciendo. Me pregunto por qué ellos tomaron tan pocas fotos durante ese tiempo. Quizás les hacía mucho daño el recordarlo. Para la primavera de 1953, el hospital había hecho su trabajo bien. Y mi duro trabajo en la recuperación, fuera lo que fuese lo que estuviese recuperando respecto a fortaleza en los músculos, había funcionado de alguna manera. Ahora tenía aparatos en ambas piernas. Y según me iba recuperando, utilizaba el bastón y los aparatos cada vez más. Ya apenas necesitaba la silla. Aprendí mucho a caerme y me levantaba sin ayuda. Y poco a poco aprendí a subir escaleras. Ni siquiera me perdí un día de clase, puesto que había profesores en el hospital. El día que mis padres me devolvieron a casa, para mí fue muy remarcable. Mi padre me estaba ayudando a subirme al coche y me dijo que quizás la gente pues me iba a estar mirando. Él me dijo que eso no debería afectarme e imagino que estaba intentando protegerme, pero eso era el viaje que yo estaba empezando a comenzar sobre una autoconsciencia que me perseguiría durante los siguientes años. Mi cuerpo empezaba a ser cada vez más fuerte, lo que me ayudaba a ir a casa más a menudo, con la ayuda de los médicos. Después de un año me gradué y en vez de tener ya 2 aparatos, solo tenía uno en la pierna derecha. Utilizaba un bastón y ya no utilizaba nunca más el corset que llevaba en el pecho para apretarme el torso. Me apoyaba bien con la pierna izquierda en el suelo y en algunos casos no necesitaba bastón y tampoco en esa pierna tenía aparato, puesto que me ayudaba mucho el aguantar tirando la pierna hacia atrás, puesto que al dejar caer en el peso de la rodilla era como que se bloqueaba la pierna y podía estar de pie. En ese momento el objetivo era, para mí, cuánto podía moverme sin utilizar los aparatos ni los bastones, en lugar de lo que debería haber hecho, cuánto debería haber protegido esos músculos. Me sentía vulnerable y ya solo tenía un aparato en una pierna. No obstante, seguía persistiendo en el objetivo de andar sin ninguna ayuda artificial, ni aparatos ni bastón, hasta que un día pasó el accidente. Me caí y me rompí la pierna que tenía expuesta. Acabé teniendo que estar en la cama durante muchos meses. En estos momentos, mi madre se convirtió en la enfermera y puesto que nuestra casa tenía 2 plantas, era un trabajo muy duro para ella ir para arriba y para abajo, mientras mis músculos ahora atrofiados se estaban poco a poco recuperando. Después de un tiempo y poco a poco pude volver a andar y a doblarme en la cama y a aprender otra vez a andar por tercera vez. Y ahora otra vez tenía que volver a llevar 2 aparatos, uno en cada pierna, los cuales he llevado
desde entonces y nunca me los he vuelto a quitar. Pienso que quizá fue cuando me di por vencida en el hecho de andar por ahí sin llevar los aparatos en pro de sentirme más a salvo y proteger mis músculos. Estaba viviendo una vida muy plena en la escuela. Llevaba a cabo actividades con los compañeros y hacía amigos. Había muchas cosas en las que estaba mucho más interesada que en el esfuerzo de andar sin aparatos. Además, podía apoyarme en mi abuela, la cual seguía rezando por un milagro. Cada día bebía un traguito de agua bendita que ella me traía de Lourdes, el santuario católico en Francia que decían que curaba todo tipo de enfermedades. Yo quería creer que este agua milagrosa me iba a volver a dejar igual que yo estaba. Pero poco a poco empecé a pensar en eso. En lugar de ello, empecé el largo viaje de aceptar mi cuerpo tal y como era. Cumplí 40 años en 1983. De alguna manera, cada vez tenía más problemas e infecciones respiratorias, y esto me hacía estar cansada todo el tiempo. Parecía como que era un resfriado que se me iba a pasar y después, un par de meses después, me volvía a resfriar, incluso en verano. Siempre había contado en mis brazos como las partes más fuertes de mi cuerpo, pero ahora cada vez me empezaban a doler más y más. No podía andar tan lejos como había andado antes y además me empezaba a faltar el aliento. La curvatura de mi espalda se doblaba más y más y notaba que se me arrastraba la pierna derecha más de lo que normalmente se había arrastrado. Incluso ahora tenía que llevar gafas para leer. Para 1985 tuve que tomar la decisión de retirarme de muchas de las actividades en las que estaba involucrada. Casualmente, vi en el periódico un artículo sobre una mujer teniendo los mismos problemas físicos que de los que yo estaba teniendo después de que ella hubiera tenido polio durante 30 años. Esto es, que contrajo la enfermedad de la polio hace 30 años. Leí que esta mujer estaba empezando a formar parte de un grupo de apoyo en Dallas. Con algo de miedo fui la primera vez a una de estas reuniones y descubrí mucha gente sobre mi edad que estaban experimentando síntomas como dolor, fatiga, pérdida de las funciones musculares y problemas al respirar. Muchos de los cuales, que parecían que se habían recuperado totalmente de la polio, estaban ahora experimentando un retorno a algunos síntomas de aquellos días. Nadie sabía si esto era el virus de la polio volviendo a atacar nuestros cuerpos o si las nuevas debilidades se debían a un sobreuso. Todos estábamos asustados de que la pesadilla de nuestra infancia volviese. Me sentí de alguna manera más fuerte y más conectada cuando conocí que muchas personas en esa reunión tenían los mismos síntomas. Desde la primera vez, desde los tiempos desde que era pequeña, estaba con gente que era como yo. Y era como encontrar hermanos y hermanas que no sabía que tenía. El grupo de apoyo me dijo que no había muchos doctores que supieran sobre la polio en Dallas, pero bueno, me dieron sus contactos. Y después de un par de referencias, visité una ortopedia donde había un especialista, el que me había animado a dejar de usar mis aparatos viejos por unos más ligeros, tipo termoplástico, aunque con el mismo uso. Me llevó mucho tiempo habituarme a cómo me se hacían sentir, puesto que estaba muy habituada a mis piernas antiguas, esto es, mis antiguos aparatos, aunque estos pesaban menos. Era como dejar de llevar mis zapatos favoritos, aunque estaban viejos, por unos nuevos que no estaba segura de cómo llevarlos. Por otra parte, por una vez, era la primera ocasión en la que tenía de poder elegir qué tipos de zapatos o aparatos iba a poder llevar. Además, me compré una silla eléctrica de 3 ruedas, tipo moto. Esto me ayudó a moverme mucho de arriba para abajo y resolvió el problema de moverme y recorrer largas distancias. Con esta moto de 3 ruedas no me sentía como que retrasaba a ningún grupo o que nadie me tuviera que esperar.
Además, traté de mejorar mi peso y fui a ver un nutricionista, el cual me ayudó con una dieta vitamínica y que me ayudase, lo que me hacía tener más energía. Encontré mucho apoyo a la hora de resolver mis dificultades respiratorias participando en programas de alergia e investigaciones que algunos del grupo de apoyo de la polio llevaban. Y empecé, además, a recorrer el camino de utilizar un respirador por la noche mientras dormía. 5 años después, mi salud se estabilizó otra vez, pero claro, la vida sigue girando y empezaron a pasar una serie de eventos que a mí me causaron mucho estrés. Mis abuelos murieron los dos, con una pequeña diferencia de unos meses. Después, Phil, mi compañero de 1976, y yo decidimos casarnos y comprar una casa. Un año después falleció mi madre. Estaba pasando una montaña rusa. Por aquellos que habían muerto, estaba todavía un poco triste. Y sabía que si seguía triste todo el tiempo, al fin y al cabo, si me daba espacio, pues iba a salir de ello. No obstante, por otra parte, tenía miedo de que esta tristeza aumentase mis problemas respiratorios y mi fatiga. No había ninguna manera en la que yo podía afrontar todas las demandas de mi vida social, privada y del trabajo. Así que paré de tomar nuevos clientes y me fui relajando poco a poco hasta que ellos encontraron un nuevo médico al que ir. Este último paso fue muy duro, puesto que significaba que Phil, mi pareja, tenía que llevar la mayoría de la carga económica. Él, no obstante, estaba dispuesto a eso, como siempre lo ha estado cuando se refiere a mi salud, a la hora de hacer un sacrificio extra. Durante los años de nuestro matrimonio, él había respetado la promesa con la que me sorprendió el día que nos casamos, de ayudarme siempre. Aunque estaba más en paz conmigo misma emocionalmente, el hecho de no poder realizar el trabajo me hacía no sentir lo suficientemente buena, y esto fue un hábito de pensamiento que fue muy duro de romper. Tenía que seguir recordándome a mí misma que perseverar era más importante que producir y que ser era más importante que hacer. Ahora tengo 60 años y estoy moviéndome a una nueva era de mi vida. Siento como el legado de mis padres y abuelos crece en mí. Ellos sabían cómo ser serios y hacer lo que uno tenía que hacer, así como sabían cómo cuando tocaba jugar. Ellos seguían adelante a pesar de sus dolores físicos y emocionales. Tenían curiosidad y les encantaba aprender. Ellos creían en el servicio y el mantener las promesas, y amaban profundamente esto sin reservas. Ellos sabían también cómo dar lo mejor de sí mismos para lo mejor de aquellos a los que ellos querían y cuidaban. Tengo la convicción profunda de que vivir bien en un cuerpo físico, en este caso el mío, depende más en la actitud y de estar agradecido que en cualquier cosa que yo pueda hacer para arreglar mis debilidades físicas. Sin embargo, aún lucho y busco por maneras de mejorar mi salud y bienestar. Parece como poco a poco mantener y que mejore. Esta edad, a partir de los 60, ha acelerado los efectos de la polio y me ha debilitado un poco los músculos. No puedo contar más con mis músculos fuertes para llevarme para arriba y para abajo a lo largo del día. Paso más tiempo ahora en la cama descansando y más tiempo aguantando el dolor causado por la pérdida de huesos, el sobreuso muscular y mi escoliosis que va empeorando, aunque lo trato de manejar. Intento no comparar cómo estaba de cómo estoy ahora, pero sí que es cierto que no es fácil dejar ir aquella imagen heroica que yo tenía de mí misma. No me gusta pensar en ser dependiente de los demás para que me cuiden físicamente, pero como mi pareja también está empezando a experimentar problemas debido a la artritis, pues ya tiene esta edad también, ambos estamos planeando para cuando llegue ese momento. Puesto que tengo una gran base de confianza en mi habilidad para gestionar lo que la vida me vaya entregando, puesto que se me ha puesto a pruebas muchas veces, en esta nueva era de mi vida voy a intentar además recordar los ejemplos de vida
que me gusta cómo han envejecido y que son para mí modelos a seguir. Mi abuela, Eleanor Roosevelt y Yoda, de la Guerra de las Galaxias. Han pasado 20 años desde que empezó esta segunda ronda con mi antiguo enemigo, polio. ¿Qué he aprendido? ¿Qué verdades me llevarán sobre el resto de los días y de mi vida y me quedan por aprender? He aprendido que vivir bien con los efectos deteriorantes de la polio depende más de cómo yo me sienta y piense que lo que hago físicamente. No puedo contar en que mi salud física permanezca estable durante largos periodos de tiempo, nunca más. He aprendido a pensar en términos diferentes. Cuando pienso en un estado mental de descanso, en lugar de un estado mental de ausencia de actividad, me ayuda a tener más serenidad, compostura y a estar en calma. Cuando pienso en esta nueva etapa de mi vida, sobre los 60 años en adelante, en una edad de dejar ir, de dejar ir la necesidad de probarme a mí misma y a los demás y aceptar lo que es todo el lío de la vida y aceptar que es como es y que todo lo que venga es como es. Sintiéndome así, mi corazón se llena de esperanza. Mi nuevo mantra es: vivo la vida con facilidad, gracia y contentamiento. Estoy orgullosa de lo que soy y de lo que he conseguido, a pesar y porque soy discapacitada. La polio es y continúa y continuará siendo mi mejor profesor mientras que yo siga viva. Puedo realmente decir que si muero mañana, estaré satisfecha de cómo he vivido mi vida. Mi esperanza es que en el futuro se me vea como aquellas personas que tuvieron polio, las cuales vivieron una vida plena y dejaron un buen legado. Joyce Ann Tepley es una trabajadora social de clínica que vive en Dallas, en Texas, Estados Unidos.